Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a la quinta lección de este curso, Identificación Espiritual 2. Empezaremos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, nos has dado la sabiduría de la Biblia, que es el fundamento de nuestra fe. También nos has dado las bendiciones de muchas personas quienes han estudiado tu palabra y tú les has dado mucha sabiduría y entendemos que podemos aprender de ellos mientras um, ellos escuchan tu nombre y tu palabra. Um, Ayúdanos a usar esta sabiduría para entender tu palabra mejor para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, esta semana nos toca una semana de usar algunos recursos. Este curso se trata de la interpretación bíblica y hemos hablado acerca del fundamento de la fe, el fundamento del cristocentrismo de la Biblia, el fundamento de la salvación en la Biblia, el fundamento del contexto. Hemos usado el contexto de la Biblia para entenderla mejor. Y esta semana vamos a hablar acerca de cómo podemos usar los recursos de la Biblia para recursos de personas para entender la Biblia mejor. Y la primera pregunta que les planteo es la siguiente. Y bienvenido, Pedro Abel. ¿Cómo está usted? La primera pregunta es, ¿hay una infinidad de recursos sobre la Biblia? Pueden encontrar recursos en línea, libros, sinfín de recursos sobre la Biblia. ¿Cuáles son algunos consejos que deberíamos recordar al utilizarlos? Piensen en eso un momento. Voy a buscar mi lapicero, mi esfero, un momento, no está aquí. Ya listo. ¿Cuáles son algunos de sus pensamientos? ¿Cuáles son algunos de los consejos que necesitamos? Pastor, Sí. que bueno, cualquier recurso que busquemos, que siempre esté, o sea, que no cambie, ni añade, ni quite palabras que la Biblia Ujú. Fiel, o sea, que desvirtúe la palabra de Dios. fundamental, sí, fiel a la Biblia. Queremos usar recursos que sean fieles a la Biblia. Ujú. Gracias, Luis Veo. Sí, profesor, más o menos lo que dijo recién la hermana. Yo decía que, que recordemos, bueno, algunas lecciones que tomamos recién sobre la interpretación bíblica, que la Biblia se puede interpretar a sí misma, y si bien Ujú. estos recursos nos pueden ayudar, tenemos que siempre tener en cuenta que no contradigan a la palabra de Dios. Ujú. Bueno, a ver, principios buenos. Bien, ok. ¿Alguien más? Damaris. Que sea cristocéntrica, pastor. Sí, voy a poner una cruz para recordarnos de ese cristocentrismo. Ujú, exactamente.
Queremos que esos recursos tengan como su centro a Cristo. Bien, ¿alguien más? ¿Cuáles son algunos consejos que debemos recordar al utilizarlos? Um, un consejo es que no leamos esos recursos sobre la Biblia más que leamos la Biblia. Así que ah, podemos llenar nuestras vidas y nuestro tiempo con muchos recursos que se tratan de la Biblia, que son buenos, pero si no estamos leyendo la misma Biblia, tal vez podemos medir nuestro tiempo un poco más. Así que todavía queremos que la Biblia sea, mm, sea el centro de nuestro estudio. ¿Alguien más? Ok. El recurso que quiero introducir en esta lección es conocido entre nuestros estudiantes de Academia Cristo, la Biblia Popular, pero vamos a profundizarnos un poco más con qué es la Biblia Popular, cómo puede ayudarnos y cómo puede ayudarnos a interpretar la Biblia mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Ah, vamos a leer el prefacio. El prefacio de la Biblia Popular. Así que, ¿qué es el prefacio? El prefacio es la introducción. ¿Qué es? ¿Qué se trata? Y este prefacio habla acerca de toda la serie, de todos los libros de la Biblia Popular. Y yo quiero que consideren esta pregunta mientras leamos el prefacio. ¿Cuáles son las partes de este prefacio que te ayudarán a entender la Biblia? Ok. ¿Quién quiere leer el prefacio para nosotros? Yo, pastor, buenas noches. Adelante. Buenas Ajá. noches. Sí, dice, ¿cuáles son las partes que te ayudarán a entender la Biblia? Prefacio del editor. La Biblia popular es precisamente lo que su nombre implica, un comentario bíblico para el pueblo. Incluye el texto completo de las Sagradas Escrituras, usando la versión Reina Valera 95. Los comentarios que siguen a las secciones de las Escrituras contienen el trasfondo histórico, explicaciones del texto y aplicaciones personales. Ujú. Sigue, por favor. Ujú. Sí, ajá. Los autores de la Biblia popular son eruditos que tienen un discernimiento intelectual práctico, adquirido en años de experiencia en la enseñanza y la prédica ministeriales. Han intentado evitar el vocabulario técnico que ha hecho que otras series de comentarios sean material solamente útil para los estudios profesionales de la Biblia o para los estudiosos profesionales de la Biblia. Ujú. Sí, puede seguir. ¿Cómo no? La característica más importante de estos libros es que tienen como centro a Cristo, hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Cada volumen de la Biblia popular dirige nuestra atención a Jesucristo, quien es el centro de toda la Biblia, nuestro único Salvador. Ujú. Y una diapositiva más. Ajá. Los comentarios cuentan con mapas, ilustraciones e incluso información arqueológica, cuando es apropiado. Todos los libros disponen de encabezamiento en las páginas que permiten que el lector encuentre fácilmente el pasaje que busca. Esta serie de comentarios fue iniciada por la Comisión sobre Literatura Cristiana del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin
Es nuestra oración que este empeño continúe tal como comenzó, dedicarnos estos volúmenes a la gloria de Dios y al bien de su pueblo. Amén. Muchas gracias, Norma. Ahora, hemos leído el prefacio, hemos leído la introducción aquí. ¿Cuáles partes te llamaron la atención? ¿Cuáles partes te ayudarán a leer sus Biblias mejor, interpretar sus Biblias mejor? Voy a regresar lentamente. Buenas noches a los que han llegado. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, ¿yo puedo empezar? Sí. Ajá. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención del prefacio es que tiene como centro a Cristo. Mm, súper importante, sí. Sabemos que la Biblia es cristocéntrica, así que queremos Exacto. que nuestra Biblia popular sea cristocéntrica también. Ujú. ¿Alguien más? Ajá. José David. Sí, pastor, es todo, la Biblia realmente es cristocéntrica, es depende de cada quien llegue a interpretarlo, leer con detenimiento y analizarlo. Aquí también he visto que es de la Reina Valera del 95. Yo estoy Mm, utilizando Reina Valera 60. ujú, ¿Ve? Ahora, ¿esto en qué llega a significar estos cambios? En la escritura, en el idioma, porque en el idioma alemán es otra Biblia de Lutero, pero no sabemos con exactitud cómo podemos hacer la diferencia de ellos, solamente leerlo 3 o 4 veces e interpretarlo, porque varían en su lenguaje, nada más. ujú. Sí, sí, exactamente. Así que, pues, esta Biblia popular usa la Reina Valera en 95. Muchos de ustedes usan la Reina Valera 60. En el 95 hay una actualización del lenguaje, pero no afecta la doctrina. Si ustedes tienen algunas dudas, pueden comparar algunas versiones de la Biblia. Y si todavía tienen una pregunta, pregúntale a mí, a un profesor, a un compañero y conversen un poco acerca de, yo entiendo esto, pero esta versión dice otra cosa. Ayúdame, conversemos. Ujú. Gracias, José David. ¿Alguien más? ¿Qué puede ayudarle a leer la Biblia mejor? Yo le leo, pastor. Hola, Arturo, ¿cómo está? Hola, bien, pastor, gracias. Aquí estamos presentes con mucha emoción de tener un conocimiento más de la palabra de Dios. Me permite que lea esta parte que está en la lámina? No, ya hemos leído esta parte. Usted estaba entrando en ese momento. Estamos pensando en esta pregunta, ¿cuáles son las partes de este prefacio, esta introducción que te ayudarán a entender? Bueno, que yo creo que está escrito en un lenguaje entendible para todas las personas. Yo me imagino hasta para los niños lo pueden entender, es mi punto de vista. Ujú. Sí, muchas gracias. Así que queremos que nuestro lenguaje sea accesible, queremos llegar a las personas y este recurso puede ayudar en eso. Julio Vargas. Gracias, pastor. Sí, realmente me ha sido para mí muy útil la Biblia popular, por cuanto además de aparecer el texto bíblico, siempre hace un comentario en un lenguaje que, digamos, muy claro, muy preciso, que nosotros podamos entender. Realmente nos hace
una explicación bien detallada de lo que el versículo. Por ejemplo, yo he tenido algunas dificultades en el caso de del Nuevo Testamento, de Génesis, por ejemplo, tenía una preocupación en cuanto que decía que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios y siempre traté de entender eso y cuando lo busqué, la explicación de ese versículo en la Biblia popular, wow, me encantó el detalle, la precisión con que nos ayuda a entender muchas cosas. Entonces, realmente son comentarios que lo hacen dentro de un contexto histórico y realmente hace una referencia muy específica de lo que el versículo contiene. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Julio, por ese testimonio. Qué bien que te haya ayudado la Biblia popular en su entendimiento. Para mí me encantan los mapas, las ilustraciones para entender la cultura y las distancias. Si están hablando de un pueblo y no sé dónde estaba ese pueblo y otro pueblo, que si veo en un mapa, eso me ayuda a entender la Biblia un poco más. Ok, vamos a poner todo esto en práctica, pero primero quiero darles un momento para hacer preguntas si las tienen. Yo solamente quería decir, pastor, que también es práctico para poder enseñar, no para predicar. Es muy práctica la Biblia popular, porque está muy, muy claro, todo te explica muy claro, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias, Ara. Vamos a poner esto en práctica con un tema un poco polémico a veces, ese tema del diezmo. Y muchas personas hablan acerca de Malaquías 3, 6 a 12, cuando explican el diezmo y dicen, tenemos que diezmar ahora. ¿Por qué? Porque Malaquías 3 nos dice que tenemos que diezmar. Lo que vamos a hacer es, voy a pedir 2 voluntarios a leer, uno para leer Malaquías 3, 6 a 12 y uno para leer la sección de la Biblia popular. Y vamos a pensar en la pregunta, ¿qué partes te ayudaron a interpretar el pasaje en cuestión? Pero primero, ¿alguien tiene una Biblia a mano para leer Malaquías 3, 6 a 12? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si están... Yo lo tengo a mano, profesor. Ok, adelante, Damaris. Mi versión es años 60. Está bien. Dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora
Vamos a leer lo que la Biblia Popular dice sobre esta sección. Así que saqué esto de la Biblia Popular que estaba con este pasaje, Malaquías 3, 6 a 12. Y mientras leamos eso, yo quiero que piensen en qué partes te ayudaron a interpretar a pasaje en cuestión. ¿Cómo te ayuda la Biblia Popular aquí, en esta sección? ¿Todo está claro? ¿Sí está bien? Está claro. Sí, sí, pastor. Ok. ¿Quién quiere leer esta sección? Es un poco más larga. ¿Te gusta la leo, pastor? Adelante, Arturo. Sí, dice, el Señor no cambia. Esto está al comienzo de la amonestación que se va a dar. Esto es primordial para la discusión acerca de dar, ya sea que venga del pueblo de Malaquías en el Antiguo Testamento o de los creyentes del Nuevo Testamento. Dios no cambia y Él asocia este pensamiento con otro que es igualmente importante para que entendamos su mandato de dar. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La bondad y la protección de Dios no dependen de la medida según la cual le damos a Él. Su misericordia hacia nosotros es nueva cada mañana. Es por eso que el pueblo de Dios no ha sido destruido, porque si el Señor diera en proporción a lo que le dan a Él, ciertamente ya habrían perecido. Sin embargo, Él le dice a su pueblo, vosotros me habéis robado. La acusación dejó estupefacto al pueblo. ¿En qué te hemos robado? Le preguntaron con incredulidad, y la respuesta estaba y sigue estando en su manera de ofrendar. Dar y amar son en realidad sinónimos. La queja de Dios no era respecto del dinero, como si él necesitara el dinero del pueblo, sino lo que la manera de dar demostraba, falta de amor, y siguió una maldición. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, quede bajo maldición, advirtió el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22, de la Nueva Versión Internacional. El pueblo de Dios no será destruido, pero vivirá bajo una maldición. La vida no era lo que debía haber sido, tampoco lo que el Señor hubiera querido, si el dar de ellos hubiera estado a la altura de su amor por él. Lo que Dios quería y planeaba eran riquezas y en abundancia. Cuando Dios dijo, probadme, a ver, él sabía la respuesta y la acción que tomaría. Las plagas desaparecerían, las cosechas florecerían, sería una delicia la vida, y el Señor Dios no cambia. Aunque esto ocurrió en el Antiguo Testamento, proviene de un Dios que siempre es el mismo. Él les da a los de su pueblo la vida y todo lo que necesitan para vivirla. Todavía los trata con amor y quiere que a su vez los suyos lo amen. La ley del diezmo se ha abolido. Colosenses 2, 16, 17. Pero no la ley del amor, y el amor pide un dar disciplinado. Esta es una manera efectiva de tratar con nuestro viejo Adán. El Dios que no cambia sigue aconsejando a su pueblo, como nos dice en 1 Corintios 9, 24, 25. Todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio, y en todo ejercita el dominio propio. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Santiago 1:21. Estos versículos nos describen una vida disciplinada y medida para mantenernos apartados del pecado que nos asedia. Hebreos 12:1. El pueblo de Malaquías vivía con la ley y del diezmo, pero no en el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Ciertamente, hoy en día, Dios no manda que cada creyente dé determinada cantidad, pero sí pide que cada uno determine cuánto va a dar y lo haga. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:2. Excelente trabajo, Arturo. Muchas gracias. Ahora,
Fue una Gracias a sección un Dios. poco, fue una sección un poco más larga. Primero, ¿cuáles son sus preguntas? Primero, ¿cuáles son sus preguntas de entendimiento? ¿Qué quiso decir eso? Porque, pues, algunos párrafos leímos. Si no hay preguntas, entonces, volvemos a la Te hago pregunta. una pregunta, pastor. Adelante. Una pregunta. ¿Puedo? Sí. Aquí, de acuerdo a lo que dice la Biblia popular, menciona que la idea o el creer que si yo doy algo para la obra del Señor, o que yo doy la ofrenda o doy el diezmo, lo hago no por el amor a Dios, sino por saber. Eso es una cosa que he interpretado. Es que te voy a dar para que tú me des, o sea, y si no te doy, tú sé que no me vas a dar, ¿no? O sea, como que buscamos en nuestra vida el intercambio, ¿no? Y no el amor a Dios. O sea, no damos la ofrenda para poder hacer crecer la palabra de Dios, o para que mucha gente pueda en un momento dado el conocimiento de su palabra, ¿no? Sino solamente yo sé que si doy, me vas a dar y me va a ir muy bien, ¿no? Sobre todo en la parte financiera. Eso es lo que yo estoy observando y que creo que es un error. Sí, solo damos para recibir, y otras partes de la Biblia hablan acerca de esa situación exacta. Nos equivocamos, pecamos. Dios quiere que demos con amor, demos, no esperando que recibamos algo. ¿Eso contesta su pregunta, Arturo? Pastor, es correcta. Sí, pastor, así es. Muchas gracias, pastor. A Javier Rivas. Muy buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones, pastor. Pues con relación a esta parte, tengo pues a modo de pregunta y no sé, de apreciación por lo que he escuchado, ¿no? Y la idea es que en los estudios que estamos haciendo profundicemos los temas y pues conozcamos, porque en ocasiones uno escucha del pastor o del líder pues que está a cargo del mensaje y simplemente pues se responde amén, pero no profundiza uno. Por ejemplo, ese tema de Malaquía, lo digo y Dios me perdone, no de modo de crítica, sino de reflexión y quizás de pronto de buscar más o ampliar más pues acerca del tema. Eh, Dice, probadme ahora en esto y verás cómo se abre las puertas o ventanas de los cielos para que sobre llueva y abunde, algo así, sobre ti bendición. O sea, se utilizan estos textos y quizás crean en uno, ¿sí? Como esa obligación de hacerlo, ¿sí? Porque es que si no lo hago, quizás no seré bendecido, o si no lo hago, estoy en desobediencia, y más la parte donde dice, vosotros me habéis robado, ¿sí? Y como está en la Biblia, y pues nosotros creemos lo que está en la Biblia, pero pues la cuestión es la interpretación o el enfoque el que el líder pues que está dirigiendo le da. Y como el pueblo que está allí está sediento y quiere saber y pues no tiene el conocimiento o las herramientas pues para poder entender estos textos, entonces uno dice, ay sí, ahí está escrito. Lo digo porque en un principio pues me pasaba, ¿sí? Y a eso le sumamos el que quizás las situaciones que vive uno, no sé, de carencia en algunas áreas, entonces lo achacan o lo acomodan que quizás es eso, porque estamos en desobediencia, no cumplimos con lo pactado, ¿sí? Por ejemplo, hay otra cosa que es cada 6 meses hacen algo que se llama la siembra, ¿no? Que se hace 2 veces al año dentro de la iglesia evangélica, en las investigaciones que usted nos dijo, ¿no? Pero pues, entonces, o sea, y sí,
Y eso es como un pacto que se hace, o hacen, para que Dios lo bendiga a uno, ¿sí? Que Dios derrame bendiciones. Pero pues nosotros ya hemos hablado que a Dios no le podemos poner condición. Si lo hacemos nosotros es porque queremos hacerlo y por amor, no sé, al ministerio, al servicio, por ayudarnos, pero no pues, o sea, quizás la imagen que nos venden o la explicación que nos dan no es pues como la apropiada, ¿sí? Porque a veces uno está en necesidad y situaciones difíciles, es que usted no ha diezmado, o usted no ha pactado, o no ha sembrado, y entonces la gente que no conoce, que no sabe, ay, sí, quizás por eso es que estoy en esta situación, ¿ya? Entonces, pues, ampliar sobre ese tema, pues, para uno entenderlo y comprenderlo, qué bueno que estamos en ese punto, para cuando le pregunten a uno saber qué respuesta dar, ¿no? Al hermano. Gracias. Sí, gracias. Y requiere un estudio de los pasajes, porque muchas personas sacan del contexto, sacan de su significado algunas palabras y sí, son palabras bíblicas, las encontramos en la Biblia, pero torcemos las palabras si los sacamos de su contexto, si lo sacamos del mensaje principal de la Biblia, si no, pues en este caso está probarme, pues es una invitación, es una acusación, de hecho, para ellos, porque Dios está viendo el pecado en los israelitas. Luis Bello. Sí, yo tenía una consulta para hacerle, que le hago a la Biblia, y también usted por ahí me puede ayudar. ¿A quién le está hablando Dios por medio del profeta? Porque solamente encontré en el capítulo 2 que dice en el versículo 1, y ahora para ustedes sacerdote es este mandamiento. Yo no sé si en el capítulo 3 le sigue hablando a los sacerdotes, porque Sí. también en el versículo 6 que usted nos hizo leer, habla de los hijos de Jacob. Sí. Entonces, de las dos formas, encuentro que puede ser que le esté hablando a los sacerdotes. Sí, buena pregunta. Y es una buena pregunta hacer cuando estamos estudiando especialmente el Antiguo Testamento. ¿Quién está hablando y a quiénes está hablando? Y para ellos, especialmente en esta parte, están hablando acerca del diezmo. Y el diezmo fue para todo el pueblo de Israel. Y cuando habla acerca de los hijos de Jacob, es otro nombre para hablar acerca de todos los israelitas. Así que hay un cambio aquí, está hablando un poco más generalmente. Está bien. Bien, ok. Les hago la pregunta entonces. Pues ya están contestándola, pero ¿cómo te ayuda la Biblia popular con este versículo? Con este versículo. Una persona dijo ah, que nos da un cristocentrismo, lo pone en Cristo aquí. Otro habló acerca de cómo nos equivocamos y esta parte nos ayudó a no equivocarnos. Julio Vargas. Gracias, pastor. Este, con esta lectura que hemos hecho de la Biblia popular, pues nos queda claro que el dar y amar, dice, es sinónimo. De tal manera que el Señor lo que le importa es que demos con amor. Si vamos a dar, hagámoslo con amor. Yo creo que en alguna de las cartas del apóstol Pablo dice que cada uno dé conforme su corazón, conforme propuso en su corazón, de tal manera que no es un porcentaje como tal. Y es importante dos comentarios también que aparecen en el Nuevo Testamento, uno donde Jesús ve a una anciana dando y ve a un fariseo y hace el comentario que la viuda dio más que todo, más que lo que dio el fariseo, porque dio todo lo que tenía.
Y entonces lo que está viendo el Señor es el amor con que da. Ella se desprendió de todo lo que tenía, y eso es amor, no como un ritual, no como una obligación de ley, sino que lo hacemos con amor. Y hay otro comentario muy bonito también en la Biblia, que es cuando dice que si uno va a dar una ofrenda al Señor y tiene un conflicto con su hermano, primero vaya a reconciliarse con su hermano, y esto es poner como primacía el amor. Y eso agrada más a Dios que lo que podemos dar. Eso es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Así que nos da algunas conexiones. Estamos hablando acerca de un dar disciplinado, así que nos da un vocabulario de hablar acerca de estos pasajes. Ahora, cuando hablan acerca de ofrendas, van a hablar acerca de amor y el dar. Ujú. Nos da una manera de hablar acerca de estas cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, Sí, adelante. no puedo levantar porque se me borra todo. Mm, Estaba leyendo Colosenses 2, 16, 17, con la abolición realmente del diezmo. Pero aquí no encuentro absolutamente nada acerca de ello. Solamente que nos va a entender de refugiar de la comida o la bebida que podemos consumir durante el día de reposo, ¿no es cierto? ujú. Ahora, el concerniente al diezmo se ha abolido realmente. Ahora dice ofrendas o bien limosna. No me acuerdo qué parte leí también acerca de la limosna. Dar realmente concerniente a de un amor, de un cariño. Como yo puedo ver a una persona y con amor, con cariño lo veo que está de vestido o necesita calentarse, le puedo dar con cariño, con amor mi chamarra, sin ningún costo y sin ningún arrepentimiento, sino con amor. Y Dios realmente nos da. Él no necesita realmente nuestro dinero, porque muchas iglesias piden el diezmo, pero es para tener iglesias tremendas, bonitas, por ejemplo, los séptimos días, si no me equivoco, que tienen capillas muy hermosas. Y otras, algunas congregaciones piden el diezmo para comprarse instrumentos musicales. Y eso no está escrito realmente que hay que dar para instrumentos, para pagar la luz. Uno con amor, con cariño, si yo voy a una casa y veo que falta pan, o veo, compro, llevo. Así yo, si voy a una iglesia, pues yo voy a dar mi ofrenda de acuerdo a lo que yo pueda, con amor. Puede ser más de un diezmo, pero eso depende de la persona que lo dé con cariño, siempre con amor a nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias. En esta parte, en Colosenses 2, está hablando acerca de la ley ceremonial que apuntaba a Cristo. eh, regía la adoración de los israelitas, y el diezmo fue parte de eso. Así que podemos incluir el diezmo en Colosenses 2. María Teresa. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Sí. El diezmo podría aplicar, bueno, si yo no voy a una iglesia ahorita, ¿no? Tengo mi grupo sembrador, pero yo no doy diezmo para la iglesia. También aplica si yo puedo apoyar a alguna persona que esté en necesidad. Sí, Podría ser alguien que tenga una enfermedad o que necesite, no sé, algo de ropa, zapatos. Ahí también se aplica el diezmo. sí, pero nosotros no tenemos que dar 10%. Eso es lo que quiere decir diezmar. Nosotros podemos elegir qué damos y cuánto damos. Dios quiere un dador alegre. Así que si usted está dando alegremente, por causa del evangelio, por causa de lo que Cristo ha hecho por usted, está haciendo muy, muy bien. Dios nos da libertad. Usted puede ayudar a esa persona. Usted puede
usar el dinero para su grupo sembrador. Usted tiene mucha libertad en eso. Gracias, pastor. Ujú. Gracias. Ok. Espero que hayan visto cómo podemos usar la Biblia popular para interpretar partes de la Biblia que sean difíciles. De hecho, para su proyecto final, pueden usar la Biblia popular para ver qué dice la Biblia popular sobre mi versículo que estoy tratando para mi proyecto final. Es un recurso más. Ahora, la última parte, hablar sobre la interpretación de la Biblia, como diezmos, bautismo, otras partes de la Biblia, puede ser polémico. Hagamos una lista de cosas que debemos tener en cuenta para hablar la verdad con amor. Ahora, está hablando con su tío, está hablando con su primo, está hablando con alguien más. Y ven una diferencia en la interpretación de la Biblia. ¿Cómo vamos a hablar la verdad con amor? Hagamos una lista. ¿Qué son algunos consejos que quieren compartir? Una lista. ¿Qué podemos decir? Primero apegarnos a la palabra de Dios, pastor. Ok. La sola escritura. Para hablar con amor. Ok, sola escritura. Bien. Y, ¿Qué y más? pastor, mostrarle, ¿no? Con amor, con calma, no alterándonos también nosotros, ¿no? Si vemos que él está mal, mostrándole la Biblia, la palabra que está equivocado, pero bueno, Ujú. ¿no? Sí, muy importante. Gracias. Luis Bello. Sí, yo utilizo a partir del anterior curso de identificación espiritual, tratar de hablar y bueno, de convenir algunas cosas. Por ejemplo, de no hablar desde la razón o de algo que se hace por tradición, sino hacernos una pregunta. ¿Qué dice Dios acerca de los diezmos? ¿Qué dice Dios acerca del bautismo? ¿Qué dice Dios acerca de la Santa Cena? Entonces, cuando que nos enfoquemos, nuestra conversación sea centrada en la palabra de Dios. Y no tratar de salir uno ganador o uno con razón, sino tratar de que lleguemos a un acuerdo. En esto que usted nos mandó a hacer, yo le compartí un pasaje bíblico a una persona y yo le pregunté si estaba de acuerdo. Y él me dijo, es que no puedo no estar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces yo creo que yo me enfoco más en eso, en tratar de que, bueno, si él tiene una diferencia de interpretación, que la resolvamos con lo que la Biblia nos dice, más allá de por ahí la tradición o la razón. Muy bien, muy bien. Con preguntas y preguntas que nos dirigen a la Biblia. Bien, en el chat, gracias Isidro. Paciencia, paciencia. Excelente. Sí, estas conversaciones toman tiempo. Damaris. Hablarles con palabras sencillas, profesor, no con palabras técnicas que no vayan a entender la explicación. Sí, piensen en su audiencia. Si está hablando con alguien que ha leído la Biblia mucho, tal vez van a usar otra manera de hablar que una persona que no ha leído ninguna parte de la Biblia. O sí, otras habilidades.
Consideren la audiencia. El público. Mejor público. Norma, adelante, Norma. Norma, su micrófono. Sí, también tenemos que frases motivadoras, motivarles porque no todos comprenden a la vez. Entonces tenemos que motivarlos para que comprendan la escritura y de que de repente vamos a encontrar que tenemos personas que no tienen las mismas creencias y entonces podemos motivarlos, vamos a estudiar juntos, vamos a hacerlo juntos y vamos a comprender juntos, porque de repente yo me puedo equivocar también y así uno empieza motivándolos. Estudiar juntos, motivar. Excelente. Arturo. Sí, pastor, aquí creo que una parte también importante es tratar de usar los ejemplos de la Biblia, las historias bíblicas, mucho más que los testimonios de hombre. No es decir, es que fíjate que a mí me ocurrió esto y Dios me está dando esto, ¿no? Sino buscar que enfoquemos siempre nuestra plática hacia lo que son las historias de la Biblia. Tiene muchas historias y se acomodan a muchas situaciones. Gracias, pastor. Amén. Fabián. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo lo que haría en mi caso, o sea, por muchos comentarios que llegan a determinados pastores, es que dicen que poder darle una enseñanza a las personas, a los que son feligreses, por ejemplo, dicen que lo primero que hay que hacer es enseñarle el Evangelio de Juan. No sé por qué, pero dicen que el Evangelio de Juan es un evangelio con la cual esas personas pueden llegar a empezar a comprender otras epístolas, otros pasajes de la Biblia. Pero bueno, eso yo argumentaría eso, por ejemplo. Sí, muy bien. Es lo que Damaris estaba diciendo, que queremos pensar en nuestro público. Si no conocen la Biblia, Juan es un libro. Claro, porque Juan, dicen que Juan es un evangelio práctico, donde la persona puede entender, puede ir empezando a comprender, y bueno, y después se va enseñando, ¿no? Amén. Se va enseñando. Excelente. Sí, una lista muy buena. Excelente, gracias. Y hemos llegado al fin de nuestra lección. Muchas gracias. Vamos a terminar con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Y amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén.